Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva edición de nuestros temas del día. Les saluda a Luis de Jesús. De inmediato les invito a revisar nuestra pregunta del día. Ahí la tienen en pantalla. Nuestra pregunta de hoy es sobre Estados Unidos. La Cámara Baja de Estados Unidos votó a favor de someter a Donald Trump a un proceso de impeachment por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Si es hallado culpable, será destituido. ¿Podría este proceso cambiar algo en la política de Estados Unidos de América? Participe de nuestra pregunta del día y deje su opinión. Iniciamos de inmediato hablando sobre Bolivia. Se cumple hoy un mes de la masacre en las ciudades de Sacaba y Sencata, que dejó al menos 10 muertos y cientos de heridos graves en la consumación del golpe de Estado contra el presidente Evo Morales. Las denuncias por violación de los derechos humanos contra el gobierno ilegítimo de Yanine Áñez continúan. Ahora, el gobierno de facto ha dictado una orden de aprehensión contra el presidente Morales. Este es nuestro primer tema del día. Es injusto, ilegal o inconstitucional, no procede, explicamos detalladamente. Legalmente yo sigo siendo presidente, por tanto debe cumplir con los procedimientos, las normas bolivianas para si hay que demuestre. Claro, es un tema netamente político, interno y externo, un golpe nacional e internacional. ¿Qué más sabremos sobre este tema y sobre la situación interna en Bolivia? Vamos hasta la ciudad de La Paz con nuestro corresponsal Freddy Morales. Le preguntamos, Freddy, saludos, ¿qué otra información nos aportas a esta hora? Adelante. Hola Luis, buenas tardes. Respecto de esta orden de aprehensión del presidente Evo Morales, hay mucho interés en los distintos niveles de gobierno de, por un lado, iniciar gestiones para intentar una extradición, pese a que la Cancillería Argentina ya explicó que ese trámite es imposible debido a que tiene el estatus de refugiado el presidente Evo Morales. Sin embargo, se han girado ya notas desde la Fiscalía General a la Interpol, a la Policía Internacional, y también se están haciendo gestiones directas ante la Cancillería para que se inicie cuanto antes este trámite de extradición. Hoy estuvimos una vez más en la capilla de Sencata, en la ciudad del Alto, el distrito 8, donde hace 30 días, hace un mes, se produjo una de las masacres producto del golpe de Estado. Hemos podido verificar en ese lugar los testimonios siempre tremendos de los familiares de las personas fallecidas, pero también de los heridos. Ninguno recibe hasta ahora, un mes después, ningún tipo de apoyo estatal, ningún tipo de compensación. Más bien se intenta criminalizarlos, se intenta a través de la policía de hacerles tener temor para que no reclamen y principalmente para que no se reúnan y se organicen a fin de reclamar por sus derechos. Organizaciones como el Defensor del Pueblo están asistiéndoles, pero hasta ahora no se ha podido todavía superar esta barrera de la división que se está patrocinando desde algún nivel del gobierno para que estas personas no puedan hacer un reclamo conjunto. Insistimos en que un mes después no hay ningún tipo de apoyo económico para las familias que perdieron a sus familiares, a sus parientes en esos hechos violentos, pero tampoco para la curación de los heridos. Estas personas han recurrido a créditos bancarios que ahora no tienen cómo cubrir. También debemos señalar que un mes después no hay ni una persona detenida, acusada de estos hechos violentos, que resultaron, resumimos, en 10 personas muertas, 76 heridas y más de 1000 personas detenidas. Todavía quedan en cárceles de la ciudad de La Paz y el Alto 22 personas acusadas de sedición o terrorismo. Luis. Esa es la situación interna a esta hora en Bolivia. Freddy Morales desde la ciudad de La Paz con el informe. Muchísimas gracias. Ahora, en Bolivia, luego de consumarse el golpe de Estado contra el presidente Evo Morales, se intensificó la persecución hacia líderes sociales y políticos del movimiento al socialismo, a la vez
que se destituyen arbitrariamente decenas de funcionarios. La Fiscalía emitió una orden de aprehensión por supuestos delitos de sedición, instigación pública a delinquir, terrorismo y financiamiento al terrorismo contra el presidente Morales, el vicepresidente Álvaro García Linera y también Juan Ramón Quintana, exministro de la Presidencia. Sin embargo, no existen presentaciones de pruebas y tampoco se mencionan las razones. Los líderes del MAS, Gerardo García, Ramón Caro y la diputada Daisy Choque, fueron detenidos arbitrariamente el pasado mes de noviembre. En Argentina, la Asociación de Madres de Plaza de Mayo denunció ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos la masacre perpetrada por el gobierno de facto y exigió medidas urgentes contra el gobierno ilegítimo de Yanine Áñez. La denuncia a la violación de derechos humanos contó con el respaldo de juristas internacionales, parlamentarios de Mercosur y curas de la Opción por los Pobres. La fundadora de la asociación, Eve de Bonafini, presidió la entrega del documento con las pruebas exclusivas que dan veracidad del asesinato de al menos 35 personas, cientos de heridos y miles de desaparecidos, así como la persecución política de los miembros del partido político Movimiento al Socialismo. Bien, momento de revisar nuestra pregunta del día. La Cámara Baja de Estados Unidos votó a favor de someter a Donald Trump a un proceso de impeachment por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Si es hallado culpable, será destituido. ¿Podría este proceso cambiar algo en la política de Estados Unidos de América? Participe y deje su opinión. Bien, momento de hacer una pausa, pero antes los dejamos con nuestra imagen del día. Ya veían ustedes un adelanto de ella. Es de Estados Unidos. Un hombre sin hogar descansa sobre una salida de vapor en el National Mall, cerca del Capitolio en Washington. Hacemos una pausa, ya regresamos. Bien, ya estamos de vuelta en nuestra edición de hoy de Temas del Día. La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela declaró este jueves nula cualquier modificación al reglamento del Interior y Debate que pretenda ejecutar la Asamblea Nacional en desacato. Esto en nuestro segundo tema del día. Por último, octavo, ordena remitir copias certificadas de esta decisión a la Asamblea Nacional Constituyente, al Poder Ejecutivo Nacional, en la persona del presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, ciudadano Nicolás Maduro Moros, al Poder Ciudadano, al Poder Electoral y al Fiscal General de la República, a los fines del ejercicio de sus atribuciones correspondientes. Es todo y muy buenas tardes. Muchas gracias por su presencia el día de hoy. Se retiran los miembros de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, agradeciendo de antemano a todos los medios de comunicación presentes por la cobertura de esta actividad. 517 se da luego que la bancada opositora del Parlamento venezolano, liderada por el diputado Juan Guaidó, aprobara una modificación al reglamento Interior y Debate que permite el voto virtual de los legisladores prófugos de la justicia en el exilio. La medida fue impugnada por el bloque de La Patria y por un grupo de legisladores de oposición ante el máximo tribunal judicial. Vamos a Caracas ahora con nuestro corresponsal Leonel Retamal. Él nos amplía los detalles. Leonel, saludos. ¿Qué otra información nos puedes aportar sobre lo que dijo hoy el Tribunal Supremo de Justicia? Adelante. Hola, Luis. Como ya escuchamos en el sonido del presidente de la Sala Constitucional, la decisión se toma luego de que un grupo de parlamentarios opositores el día de ayer presentara un requerimiento para impugnar esta decisión que tomó el día martes la Asamblea Nacional, en que permitiría el voto virtual o de forma remota a diputados que están fuera de Venezuela. Esto a juicio de los diputados, a juicio también de los diputados opositores, de los diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela y ahora también del Tribunal Constitucional, atenta precisamente contra las propias leyes del Parlamento Nacional, contra dictámenes constitucionales y por lo tanto se declaró su nulidad. Esto se fundamenta en varios aspectos. En primer lugar, la Asamblea Nacional ya lleva 4 años de desacato, puesto que no ha formalizado la inclusión de 3 diputados que fueron acusados de fraude en su elección, y esto ha determinado
un largo trance de desacato de parte de este ente público de Venezuela. En segundo lugar, se determina que la modificación no contó con la categoría necesaria de votos, de quórum calificado, 2/3 de los votos necesarios para una modificación de este tipo que es de carácter orgánico, y por lo tanto se determina nuevamente su nulidad y por lo tanto queda sin efecto cualquier aplicación de aquí en adelante que pueda permitir la aplicación de esta normativa que permitiría el voto a algunos diputados en el extranjero. El argumento de los diputados opositores es que ellos son suplentes en algunos de los casos y quedarían fuera de su ejercicio de participación y de voto. Así es que esta es una medida que viene a completar el cuadro político que se ha dado en los últimos días aquí en Venezuela en cuanto a las discusiones de la Asamblea Nacional. Por su parte también el carácter de estos diputados que están en el extranjero, muchos de ellos son requeridos por la justicia venezolana por su implicación en actos de desestabilización. La Asamblea dice que ellos son perseguidos, pero la figura judicial es que ellos están prófugos actualmente y por lo tanto tienen órdenes pendientes y juicios pendientes aquí en Venezuela. Lo que significa esto, la señal política que hay detrás, es que el diputado Juan Guaidó busca la reelección y es por ello que necesita contar con estos votos. Esto no es posible actualmente y por esto que se intenta llevar estas jugadas políticas a través de la Asamblea Nacional, pero que el día de hoy fueron totalmente rechazadas por el máximo órgano de justicia de Venezuela, Luis. Leonel Retamal, gracias por ese completo informe. Hasta la próxima. Ahora, el presidente de la Sala Constitucional reiteraba también que la modificación al reglamento de la Asamblea Nacional votada por la bancada opositora desconoce la voluntad del pueblo y violenta la Constitución. La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 197, establece que los diputados o diputadas a la Asamblea Nacional están obligados y obligadas a cumplir sus labores a dedicación exclusiva en beneficio de los intereses del pueblo y a mantener una vinculación permanente con sus electores y electoras, atendiendo sus opiniones y sugerencias y manteniéndolos informados e informadas acerca de su gestión y de la Asamblea. Deben dar cuenta anualmente de su gestión a sus electores y electoras de la circunscripción por la cual fueron elegidos y elegidas y estarán sometidos y sometidas al referéndum revocatorio del mandato en los términos previstos en esta Constitución. En otras informaciones sobre Venezuela, el gobierno bolivariano expresó su repudio a la Ley de Ayuda de Emergencia y Asistencia a la Democracia de Venezuela, impulsada desde Estados Unidos para acentuar las agresiones contra ese país suramericano. Un comunicado de la Cancillería de Venezuela señala que la ley solo busca la restauración neoliberal sobre Venezuela y el expolio de sus recursos, para lo cual plantea un pretendido régimen de tutelaje legal sobre Venezuela. Alerta además que el Congreso estadounidense pretende malgastar el dinero de los contribuyentes para financiar la desestabilización de Venezuela y entregar recursos a gobiernos satélites y cómplices de su estrategia. Finaliza indicando que ante esta nueva agresión, el pueblo y el gobierno de la República Bolivariana se mantienen con firmeza dentro del camino de la legalidad y la paz y el esfuerzo heroico por la construcción de la justicia social. Bien, momento de revisar las cuentas de nuestros corresponsales. Para más informaciones, Paola Dragnik. Chile tendrá plebiscito este 26 de abril del 2020, pero hasta ahora sin escaños reservados para pueblos originarios, sin paridad de género y sin participación de independientes. Una delegación de responsabilidad del actual Congreso, dicen los críticos. Vamos a ver más informaciones ahora desde Bogotá. Hernán Tovar. La crisis que en materia de derechos humanos vive Colombia, el cumplimiento de los acuerdos de paz y las reformas económicas del presidente Duque son los temas que se analizan en la Asamblea de los Trabajadores y las Trabajadoras. Y también información desde Estados Unidos. Jorge Estoso. Ahora los líderes republicanos y demócratas del Senado están por negociar los términos del juicio político en enero en el Senado a Trump, que pasó a ser el tercer presidente en la historia de Estados Unidos en ser sometido a un impeachment. Más detalles aquí en Temas del Día. También información desde Siria. En la cuenta de Hichan Wanus, Rusia rechazó la politización del caso humanitario en Siria y presentó en el Consejo de Seguridad un proyecto de resolución sobre la transferencia de ayuda humanitaria
que estipula que la ayuda no puede ser transferida a Siria sin la aprobación de su gobierno. Bien, tema en desarrollo, se genera en Argentina. La Cámara de Diputados debate hoy el proyecto de ley de solidaridad social y reactivación productiva en el marco de la emergencia pública enviada por el gobierno del presidente Alberto Fernández para afrontar la crisis económica. De aprobarse el proyecto, pasaría entonces al Senado para su debate y eventual aprobación definitiva en un pleno que se espera se dé mañana viernes. Vamos a ampliar la información, para ello el reporte de Edgardo Esteban. Saludos y saludamos a toda la audiencia de Telesur y termina una semana intensa para el pueblo argentino, ¿no? La despedida del gobierno neoliberal de Mauricio Macri, esta llegada al poder por parte de Alberto Fernández, con un gobierno nacional y popular, marcando la expectativa, esta ilusión que tiene el pueblo argentino y que se vio reflejada en esta fiesta que hubo el día martes, este día que da esa luz, ese faro de esperanza en función justamente de las propuestas que había anunciado en el Congreso de la Nación apenas juró el jefe de Estado, marcando que la prioridad que va a tener la República Argentina es darle soluciones concretas a esos sectores más vulnerables, dar una lucha contra el hambre, darle la alternativa a estos niños, 1 de cada 2 menores en la República Argentina está pasando hambre, el 40% de la población está bajo la línea de pobreza, casi el 10% en una línea de indigencia, y de esa perspectiva va a ser la gran tarea que se ha convocado por parte del jefe de Estado, que llamó a sesiones extraordinarias para el Congreso de la Nación, en donde se van a debatir leyes justamente con un plan alimentario de emergencia, pero también para reformar la justicia, que fue cómplice del gobierno de Mauricio Macri, estigmatizando a referentes como la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, dando soluciones concretas también a lo que va a ser las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, pero sin generar que se pierda el dinero para dar una alternativa de crecimiento al país. Expectativa por lo que viene, intensa agenda de trabajo de aquí a fin de año por parte del presidente Alberto Fernández, que quiere darle nuevo impulso a este camino de esperanza que se abre por estas horas en la República. Gracias, Edgardo Esteban, por ese reporte. Vamos a pasar ahora a nuestra pregunta del día. Bien, repasamos nuestra pregunta de hoy. La Cámara Baja de Estados Unidos votó a favor de someter a Donald Trump a un proceso de impeachment por abuso de poder y obstrucción al Congreso. Si es hallado culpable, será destituido. Pero ¿podría este proceso cambiar algo en la política de Estados Unidos de América? Vamos a revisar algunas de las respuestas de nuestros seguidores. Ángel Sterling dice, no, siguen los mismos de siempre en el Congreso, senadores y otros. Ese es el real poder en el régimen estadounidense. Otra respuesta, desde la cuenta de Marco, no, son lo mismo, cada uno con intereses propios. Otra respuesta más, a ver, Wilmer Castro, no cambiaría nada, el que gobierne en Estados Unidos es peor que el anterior. La historia lo confirma, todos han vivido de golpes de Estado, saqueo, genocidio y por supuesto de la guerra. Y tenemos una última respuesta, el Rider dice, no cambiará nada, pues el Congreso de Estados Unidos es de mayoría republicana y ahí no permitirán una destitución del inquilino de la Casa Blanca. Lo peor es que será mostrado por Trump como una victoria de cara a las elecciones y favorecerá su reelección en 2020. Esas eran las respuestas a nuestra pregunta del día. Momento de despedir esta edición, pero antes los dejamos con el video web del día, producciones audiovisuales que usted puede conseguir compiladas en la cuenta de Facebook de Telesur. Hoy le mostramos más detalles de la aprobación del juicio político contra el presidente estadounidense Donald Trump. Con estas imágenes nos despedimos. Hasta la próxima.